Pues ahora sí vamos al tema que nos traía aquí. Estábamos hablando acerca de la Asamblea Constituyente. Nos acompaña José Alberto Aguilar Iñárritu, consejero de la Reforma Política. ¿Cómo precandidato sería el nombre correcto? En el proceso interno de selección de candidatos de mi partido a integrar la Asamblea Constituyente. Ok, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pamela, a ti por tu invitación. Virgilio Caballero Pedraza, vicecoordinador de la Banca Morena, también con nosotros. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias. Pues, ¿cómo sintieron lo que opina la gente? ¿Ven que hay información suficiente sobre la importancia de la creación de este constituyente? Desde luego no la hay. Yo creo que lo que la gente opina es el resultado de un proceso de negociación de la reforma política, que si bien fue eficaz en términos del mundo de los partidos, no lo fue en términos de comunicar a la gente qué es lo que se estaba manejando. Muchos, yo mismo en mi calidad de consejero insistí mucho, pero el proceso se llevó muy arriba. No se ha involucrado a la gente en el evento histórico que implica crear la primera constitución del siglo XXI de una nueva entidad. Y por tanto marcar pautas, en primer lugar, para la vida de la ciudadanía, que ahorita lo vamos a platicar. En segundo lugar, impactar el federalismo, que como estamos viendo esa situación de estados que se mantienen con una autonomía excesiva y que pocas veces colaboran, parece que estamos en una confederación en vez de una república federal. Y tercer punto, la misma constitución de la república que cumple 100 años, justamente el día que se va a promulgar la Constitución de la Ciudad de México, y que esto va a dar sin duda una serie de guías importantes para la actualización. Pero bueno, aquí el trabajo de los medios, como el que tú nos invitas ahorita, y el trabajo obligatorio de partidos políticos, de los poderes de la ciudad, pues tiene mucho que hacer, porque el Congreso se integra el 15 de septiembre. Hay un proceso electoral el 5 de junio. Bueno, de ahorita a entonces, creo que una labor central es informar y convocar a que opinen. Virgilio. La sociedad está desaparecida en todo este proceso de reforma constitucional. Fíjate, se reformó la Constitución de la República para llevar a cabo un proceso de reforma política en el Distrito Federal que culmine con la creación de una constitución, de un constituyente. Y sin embargo, no se consultó a la sociedad si era conveniente o qué pensaba sobre reformar la Constitución para tener una constitución del Distrito Federal. Y lo que se aprobó deja fuera en todo el proceso a la sociedad. No se le preguntará nunca qué le parece, en qué está de acuerdo, qué opina sobre, por ejemplo, el proceso constituyente, la redacción de la Constitución, el trabajo de los diputados constituyentes y finalmente si está de acuerdo o no con la Constitución que aquí se redacte y se apruebe. En ningún punto de todo el proceso está previsto consultar a la sociedad. Por lo tanto, estamos ante un proceso antidemocrático por definición. Bueno, la elección es una parte del proceso de consultar a la sociedad, ¿o no te parece así? Sí, pero solamente para 60 de los 100 diputados. Como ya se ha dicho muchas veces, 40 diputados van a ser nombrados de dedazo por poderes constituidos. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el presidente de la República. Nos dejan la posibilidad, imagínate tú qué generosos, de que 60 de los 100 diputados sean elegidos por el voto popular. Allá hay una violación brutal a la Constitución. Dice la Constitución que los representantes populares deben ser electos por voto universal, secreto y directo, y libre, secreto y directo. ¿Por qué 40 son seleccionados y nombrados por los poderes constituidos? ¿Por qué? No hay un solo argumento en la reforma constitucional de por qué se decide que Mancera nombre, que Peña Nieto nombre, que la Cámara de Diputados nombre, que la Cámara de Senadores nombre. No hay un solo argumento. Es decir, no hay más que la decisión autoritaria de así tiene que ser.
Le doy la bienvenida también a Julio César Moreno. Gracias por estar con nosotros, Julio César. Gracias, Pamela. ¿Quieres comentar al respecto? Pues no coincido con lo que está diciendo Virgilio. Y digo esto porque, al contrario, es una lucha de más de 18 años, donde el PRD y varias fuerzas políticas se ha tratado de que se logre o impulsaron esta reforma que celebramos. Seguramente su partido Morena es el único que se opuso, y digo esto porque me tocó presidir la Cámara de Diputados, la 62ª legislatura pasada, y de igual forma todos le decían que no, votaban en contra. Más bien me da la impresión de que es un protagonismo donde se trata de informar a la gente, se trata de decirles que efectivamente por muchos años no se tomaba en cuenta a la gente. Hoy se va a hacer una constitución porque tenemos un estatuto de gobierno, no una constitución como cada estado tiene la propia, y que por el contrario se va a elegir al constituyente o a los que sean electos, que efectivamente serán 60, pero que cada partido deberá de sacar la proporcionalidad que la gente determine. ¿Qué justificó que ese 40 se quedara en poder del presidente, del jefe de gobierno? La paridad. Mira, a ver, yo tampoco coincido con mi amigo Virgilio en ese sentido. En primer lugar, porque creo que él también tiene que asumirse como un partido político. Que Ponce se asumía como ciudadano, como partido. Yo no sé cómo es esto. Yo creo que sí hay un proceso de consulta que no tiene un año o dos. Históricamente tiene 200, pero tiene 30 desde los sismos de 1985. Claro, lo que es Morena hoy formaba parte del PRD y estaba en ese proceso entonces, ahora ya no. 18 años tienen la última parte. Y este ejercicio, si bien yo me refiero a que se hizo muy al interior de las cámaras, tampoco quiere decir que no haya participación plural en ese mismo proceso. ¿La paridad a qué viene? Una constitución no puede ser resultado de la fuerza mayoritaria de un partido político. Una constitución no es de las partes, o sea, de todo, de la pluralidad, no de una fuerza. Si fuera un proceso como la constitución de la Asamblea Legislativa, un poder constituido para desarrollar las labores propias del ejercicio, bueno, las mayorías y las minorías tienen que acomodarse y contar. En la Constitución lo que se busca es que haya eso. Entonces yo creo que el proceso de representatividad que llevó, en primer lugar, que no se nos olvide, a que es una elección casi de corte parlamentario, donde la Ciudad de México es una sola circunscripción plurinominal y se vota por listas. Primer punto, para buscar proporcionalidad pura, no mayoría. 2, el conjunto de las fuerzas, no solamente Morena, estén representadas. Morena tiene un voto fuerte aquí en la ciudad. Ellos a lo mejor querían que el constituyente fuera moreno y entonces hacer una constitución morena. Pues eso no hubiera funcionado. Yo creo que es donde está el debate real. Entonces vamos a abrirlo en esos términos y dejemos de deslegitimar una acción que ha costado mucho trabajo y que quiero decir algo, Pamela, con mis compañeros y al auditorio. La autonomía de la Ciudad de México no es un problema ideológico, ni es una moda. La autonomía de la Ciudad de México es una necesidad de gobierno, de gobernabilidad. Los enormes problemas que tiene la Ciudad de México en términos de gobierno resultan de tener una autonomía parcial. ¿Cómo cuáles? Mira, un punto número 1. La ausencia de pesos y de contrapesos en torno a los mal llamados jefes delegacionales, donde son señores de horca y cuchillo. Son señores que no tienen ningún control de un cabildo, que hoy lo van a tener, que se llama Consejo Ciudadano. Esta hipertrofia espantosa de muchas delegaciones que aleja enormemente al gobernado y a los gobernantes. Con esto vas a atender a un proceso de formación de alcaldías que no debe tener más de 500,000 habitantes y que te van a acercar este mismo proceso. La simulación continua que hay en términos de un corporativismo que hace ver como si así estuvieran representadas organizaciones vecinales y demás, y que en realidad pues sirven para votar, pero no para hacer cumplir las cosas. En general,
una situación donde tú como gobierno de una comunidad no formas parte de las grandes decisiones de este país, a pesar de ser una zona tan importante. Todo eso te lo va a dar la Constitución, es decir, en síntesis, ¿qué es la Constitución? La posibilidad de rediseñar un gobierno para quitar lo que no nos gusta y poner lo que necesitamos. Y la gente se pregunta, porque uno lo oye en la calle, ¿para qué nos sirve? Se van a gastar un dineral que nos va a cambiar a los ciudadanos en derechos y responsabilidades y obligaciones. Pues en mucho, Pamela. Mira, en primer lugar, lo del dineral hay que analizarlo, porque los diputados que van a la asamblea no cobran. Punto número 1. Y la misma elección va a costar un dineral. Bueno, las elecciones cuestan. A ver, yo te sugiero que analicemos cuánto nos costó la independencia. Y entonces la declaramos ya ausente porque es cara. Es decir, ya estamos llegando a niveles. Yo sé que la gente está enojada con la política y tiene razón. Ajá. Porque no le han cumplido bien. Y está enojada con la partidocracia y tiene razón. Pero tenemos que tener un límite de no enojarnos con la posibilidad de que haya institucionalidad. Porque si despreciamos la institucionalidad, entonces vamos a abrir el camino a lo dictatorial. Y en consecuencia, bueno, entre anarquía y dictadores nos vamos a pasar. La historia de este país es formar instituciones. Pero te preguntaba, ¿qué va a cambiar para los ciudadanos? Va a cambiar que tú puedas tener un cabildo donde tú puedas ir a reclamar tus baches, tus problemas de agua, tus problemas de movilidad, tus asuntos de seguridad, tus temas cotidianos, que tienes una representación real ahí. Va a cambiar que tú puedas participar en tu presupuesto de tu demarcación, de tu alcaldía, para ponerle prioridades. Va a cambiar en que tú tengas instrumentos más poderosos de exigencia para transparencia, para rendición de cuentas, y hay muchos que estamos proponiendo la revocación del mandato, porque consideramos que si la integridad ética de la labor pública no se hace presente en esto, es motivo suficiente para que cesen el encargo. Hay posibilidades de mejorar los elementos de movilidad social en la ciudad. Sí, se puede hacer, es un libro abierto. Eso es justamente lo que necesitamos hacer. No está hecho, lo podemos hacer. Virgilia. Va a cambiar para los ciudadanos que los partidos políticos que no tienen aquí en el Distrito Federal mayoría, la tengan, porque ellos son los que van a tener la mayor representatividad, la mayor representación en el Congreso, en la Asamblea Constituyente, que además no va a dotar al Distrito Federal, a la Ciudad de México, de soberanía, como en todos los demás estados, sino de autonomía, como él lo está diciendo. Es eso en todos lados, Virgilio. Discúlpame, la soberanía reside en el pueblo. Absolutamente. Y lo que el pueblo otorga a sus gobiernos son derechos específicos, y entre ellos la autonomía en el gobierno. La soberanía finalmente es la de la nación. En términos de estados soberanos, pues es el Estado mexicano. Tú lo que tienes realmente son autonomías. Creo que no de la soberanía de cada uno de los estados que forman la federación. Por eso, pero a ver, la soberanía es del pueblo. Absolutamente. Bueno, entonces lo que tú tienes son autonomías federadas. Entonces no juguemos con los nombres o contrapongamos autonomía con no, lo que pasa es que es una limitación que están poniendo deliberadamente. ¿En dónde se expresa? En la reforma. ¿Qué cosas no puedes hacer? Pues, por ejemplo, ¿cuál? Hay cosas que no puedes hacer. ¿Cuál? El gobierno de la Ciudad de México no va a poder manejar su deuda pública. Ningún gobierno, porque estamos poniendo frenos al exceso de endeudamiento de los estados. Si tú te fijas, el Congreso pone límite a todos ya. Por eso fue un asunto que no se discutió, pues no tenía ningún sentido ya, Virgilio. O sea, si todos los estados van a tener que depender del Congreso para poder manejar su deuda, que además, con lo que hemos visto, creo que los ciudadanos estamos de acuerdo en ese punto, pues ¿para qué te vas a pelear con que la Ciudad de México lo tenga? Eso no es un tema de soberanía. Julio César, querías decir. Sí, Pamela. Mira, yo creo que este espacio tan importante que nos brindan, es importante aprovecharlo para poder informar a la ciudadanía la importancia de este suceso que va a ser el próximo junio. Y digo la importancia porque no es nuevo. Se dio una reforma muy importante recuerdo yo, en el 95. 96 fue 96, la final. Fue cuando por primera vez se aprobó que se eligiera un jefe de gobierno, dejó de haber un regente. Las 16 delegaciones, se aprobó que a partir del año 2000 fueran electas.
como jefes delegacionales. Efectivamente, fueron derechos que la gente pidió y se adquirieron. No somos completamente un Estado, puede ser que siga siendo ese híbrido, pero sin embargo sí hay grandes avances. Yo lamento mucho que se descalifique este gran esfuerzo. Y te preguntabas por qué no, por qué 60 y no 100, porque debe de haber consensos, debe de haber ese tipo de acuerdos para que progresen estas reformas constitucionales en la Cámara, que además requieren de 2/3 partes de los y las diputadas federales y también del Senado. Y esto, reitero, porque estuvo a nada de votarse desde la anterior legislatura y se quedó atorada en el Senado por alguna cuestión, ya no nos dio tiempo en septiembre. Yo celebro que esta legislatura la haya sacado adelante, pero ¿qué es lo importante? Pues decirle a la ciudadanía que hoy nuestra Ciudad de México, que ya no es Distrito Federal, pues va a contar con una constitución propia, donde ahí se van a ver plasmados los derechos que hemos empujado y adquirido desde hace más de 18 años. Y digo esto porque la Asamblea Legislativa, que actualmente ahora con esta reforma va a ser la Cámara de Diputados local, Congreso, pues sí, vamos a tener, podríamos decir, los 3 poderes, local aquí en el DF, pues han avanzado por parte del PRD, y digo esto porque hemos sido el partido mayoritario durante estos años, y se avanzaron derechos a favor de la mujer, a favor de decidir por su propio cuerpo, a favor de la niñez, de los adultos mayores. Aprobamos la ley de adultos mayores. Todos esos derechos seguramente van a estar plasmados en la nueva Constitución. Indudablemente. Y es por eso que primero tenemos que elegir al constituyente, y que tiene que ser plural, seguramente para otros partidos o para quienes la descalifican, que más quisieran que todo lo dictara un personaje mesiánico, un sacerdote mesiánico supremo, pero no es así, tiene que ser plural, y todo ahí va a ser el debate, qué derechos tienen que ser insertos, integrados en esta nueva Constitución. Y reitero, es un gran avance, porque efectivamente hoy la ciudadanía se va a ver más reflejada en sus necesidades ahora con los nuevos alcaldes. Me tengo que ir, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Pues miren, a elegir, y yo creo que al tiempo es justamente cuando veremos los resultados de lo que nos han platicado en esta mesa. Yo solamente quiero decir un puntito final muy rápido. De nosotros depende como ciudadanos. No es un problema de pasividad, no es saber, es exigir. Porque sin la auditoría y la vigilancia permanente de la gente, ninguna institución de la democracia puede funcionar. Coincido. Muchas gracias a los 3. Gracias. Nada más que sea un proceso verdaderamente democrático. Muchas gracias. Gracias. Si te perdiste el programa A Todo Terreno